Instrumentos de política económica. El gobierno dispone de un sinnúmero de instrumentos o medios para regular, cambiar y orientar tendencias de la economía o comportamientos con un sentido económico de los individuos. Entre los instrumentos encontramos en primera instancia aquellos que se relacionan con la participación directa del sector público en el manejo de ingresos y gastos en una economía, que es lo que conocemos como política fiscal. Aunque el manejo de esta será objeto del último capítulo de este libro, es importante relacionar aquí los instrumentos concretos que ella utiliza como introducción a la siguiente sección de este capítulo, donde se hace una descripción detallada de los mismos, tomando como referencia el caso colombiano. Primero, elementos a través de los cuales se suministran ingresos del gobierno, impuestos directos e indirectos y otros cargos como aportes al seguro social e ingresos que el sector público logra producir como resultado de sus actividades comerciales, industriales y financieras. Segundo, formas de manejo del gasto del gobierno, las transferencias de los gastos corrientes o administrativos para el funcionamiento del aparato público y los gastos de inversiones. Y finalmente, se dispone del manejo del balance global entre ingresos y gastos del gobierno, mediante el cual se determina en el gobierno en un periodo dado debe gastar más de lo que ha recibido, generando déficit, situación en la cual tiende a tomar prestado para atender esta diferencia. El funcionamiento del sector público le corresponde al sector público desempeñar en la mejor forma dos papeles diferentes. Primero, desarrollar su capacidad para administrar y solucionar los problemas económicos que enfrenta la sociedad y adquirir competencia para actuar como una agencia de promoción del desarrollo. Esta organización del aparato gubernamental en Colombia deja entrever dos grupos o categorías institucionales dentro del sector público, como son las autoridades públicas que se encargan de ejecutar la labor del gobierno, pues orientan y coordinan la actividad pública y a través de ella y de la sociedad como un todo. También está también están los organismos de decisión que formulan y ponen en práctica políticas de acuerdo a sus funciones del gobierno debe intervenir. En esas autoridades encontramos la siguiente clasificación. Está la Administración Central Colombiana y encontramos la nacional, la cual se divide por la Presidencia, el Congreso Nacional, la Contraloría General, los ministerios, los departamentos, los administrativos y la Superintendencia. Encontramos los departamentales, el cual se define en tres, que son gobernaciones, asambleas y secretarías, y está la municipal por las alcaldías, los consejos y las secretarías. Estos organismos y empresas de apoyo a la autoridad central que le colaboran en el desarrollo de sus funciones básicas y en el suministro de esos bienes y servicios que el gobierno ofrece a la comunidad. Su actividad fundamental es la producción de bienes y prestaciones de servicios para el mismo gobierno y para la comunidad, tanto a nivel nacional como departamental y municipal. Las características básicas es que tienen personería judicial, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Se clasifican en tres grupos. El primero, las que se dedican a la administración pública. A este grupo pertenece, por ejemplo, las entidades públicas que prestan servicios de educación, investigación, defensa y una serie de corporaciones, fondos e instituciones que realizan labores específicas de acuerdo con el órgano del gobierno al que se le hayan vinculado. El segundo son las empresas públicas, que son propiedad del gobierno, por tanto son controladas por él mismo, pero tienen autonomía administrativa para realizar actividades de naturaleza industrial o comercial, como producir y vender bienes y servicios al público. Las empresas públicas se clasifican en financieras y no financieras. Las financieras se dedican a manejar y transferir dinero entre diversos agentes económicos, por ejemplo, los intermediarios financieros tales como el Banco Cafetero, Banco Ganadero, Banco Popular, Caja de Crédito Agrario, algunas corporaciones de recursos específicos tales como el Fondo Nacional del Ahorro. Las empresas públicas no financieras producen y suministran bienes y servicios de interés colectivo. Entre ellas encontramos, por ejemplo, las empresas de servicios públicos como la de agua, luz, teléfono, alcantarillado y aseo. Y por último, tenemos las entidades descentralizadas que se encargan de prestar los servicios de seguridad social, las cuales se financian con los aportes de los trabajadores, de los empleados y del gobierno. Estos recursos los destinan a cubrir la seguridad social de los agentes económicos, públicos y privados, como por ejemplo tenemos el Instituto de Seguros Sociales ISS, que se encarga de proteger a los trabajadores vinculados a la empresa privada. También está la Caja de Previsión Social, que protege a los trabajadores del sector público. Vamos a hablar del financiamiento del sector público. Una parte del sector público está conformado por empresas que pueden generar recursos para asegurar su autofinanciamiento y eventualmente sustentar operaciones de otros organismos
del sector. Sin embargo, la principal fuente de recursos para realizar las funciones del gobierno son las contribuciones obligatorias de personas y empresas. Los recursos que se generan así aseguran fondos permanentes para respaldar la actividad del sector público. Para determinar cuántos fondos adicionales se necesitan, se debe estudiar la evolución del apartado administrativo y del sector y hasta dónde los ingresos efectivos del gobierno respaldan esa actividad. Los ingresos corrientes son aquellos recursos del sector público que provienen de la venta de su producción, de lo obtenido por la aplicación de las tarifas por las prestaciones de los sectores públicos o de los impuestos o contribuciones que pagan diferentes miembros de la sociedad. En efecto, además de los ingresos regulares derivados de la venta y de su producción y de los obtenidos de tarifas que se cobran por la prestación de algunos servicios, el gobierno necesita mayores recursos para financiar sus actividades. Por esto se hace uso de la posibilidad de obtener ciertas contribuciones regulares. Estas contribuciones que conocemos como impuestos provienen por tanto de los diferentes miembros del sector privado en la economía y se utilizan para complementar los recursos del sector público y de carácter patrimonial o provenientes de sus actividades económicas, comerciales o industriales. Los ingresos corrientes no tributarios. Como su nombre lo indica, no provienen de fuentes impositivas, incluyen las tasas que el gobierno cobra por sus servicios de administración y control, por ejemplo, por expedir licencias de conducción, licencias de radio, televisión o pasaportes. Los impuestos. Los impuestos son una contribución obligatoria de recursos de las personas y empresas hacia el sector público. Hay impuestos directos e indirectos. Los impuestos indirectos son los que se fijan sobre las rentas de trabajo y de la propiedad y en general sobre el patrimonio, representando en activos físicos o financieros del sector privado. Se denominan directos porque se recaudan directamente de las personas que tienen los ingresos o el patrimonio grabado. En Colombia tenemos como ejemplo los impuestos directos desde la renta y complementarios. Los impuestos indirectos son los que imponen un sobreprecio a las mercancías o servicios. Se llaman indirectos porque los consumidores no los pagan directamente al Estado, sino a quien cobra este sobreprecio es el que los transfiere. Entre ellos encontramos los aplicados a la aduana, los de la gasolina, los del timbre, entre otros. El de mayor importancia en Colombia es el impuesto a las ventas. ¿Cómo puede afectar con los impuestos la distribución del ingreso? Para poner un ejemplo, se puede crear un sistema de impuestos que grave en forma distinta a las personas con diferentes niveles de ingresos. Así, por ejemplo, se puede establecer una tarifa proporcionalmente menor para las personas de bajos ingresos y patrimonio, con el fin de darles una ventaja comparativa en el sistema tributario y aumentar su participación en la actividad económica total. Si a medida que aumenta el ingreso de los contribuyentes se cobra un impuesto que representa la proporción cada vez más alta del mismo, este impuesto se denomina progresivo. El impuesto también puede ser regresivo de forma que comprometa cada vez una mayor parte del ingreso de los individuos a medida que éste disminuye. El país menos desarrollado como Colombia, así se dispone un régimen legal y administrativo adecuado, los impuestos indirectos pueden ser más efectivos para contribuir a la retribución del ingreso y para alimentar y dar estabilidad a la capacidad de los gastos del Estado. ¿Qué ventas ofrecen los impuestos indirectos en las circunstancias antes descritas? Básicamente las siguientes: pueden gravar proporcionalmente más a los individuos de los más altos ingresos y pueden dar más estabilidad a algunos de los ingresos del gobierno. Cuando recaen sobre la venta de bienes y servicios que no son muy vulnerables entre los cambios en el ambiente económico en que se consumen. ¿Qué se hace con estos recursos impositivos? Los recursos impositivos van directamente a las autoridades de los niveles departamentales y municipales para ser utilizados en la financiación de las entidades del sector público bajo su jurisdicción. Por ejemplo, los departamentos reciben los recaudos provenientes del impuesto al consumo de licores, cigarrillos y el impuesto del timbre sobre vehículos generados en la región. También ciertos impuestos tienen destinación específica, es decir, que se debe usar solo un tipo de gasto proveniente determinado. Ello limita la posibilidad de que el gobierno haga transferencias con la totalidad de los recursos que reciben en favor de ciertas áreas que no tienen recursos y cuyo desarrollo puede considerar de gran prioridad en un momento dado. Los ingresos de calidad: si los recursos ordinarios resultan más suficientes para gastar los cursos del gobierno, considere conveniente en un periodo determinado, puede destinarse el excedente a compensar deficiencias de recursos de periodos anteriores o a cancelar deudas vigentes. ¿Dónde salen estos ingresos de capital? Fundamentalmente de endeudamiento para el público y préstamo a entidades nacionales o extranjeras. De este se dirían dos categorías, las cuales son préstamos hechos por las entidades nacionales o internacionales y la captación de recursos en el sistema por la emisión de los títulos de la deuda pública. La liquidación de algunas inversiones que el sector público venía manteniendo, por ejemplo, las ventas de acciones, los recursos que el gobierno ya había reservado para los proyectos que ya no se realizarán.